por favor, si se puede ver. Para Alejandra Lucía. Listo, creo que se puede. Ya, perfecto. Listo, listo, chicos. Buenas tardes con todos nuevamente. Mi nombre es Enrique Aguado. Ya pues, tenemos que ver más pronto acabar el curso de patología. Hoy nos encontramos en la clase número 9 ya de Pato 1, ¿no? Como les mencionaba previamente, esta clase como tal no se asusten, es un tema bastante fácil. El ciclo pasado yo tuve asesora a una chica que, bueno, también es asesora de bioquímica. Justo yo le comentaba, ¿no? Que este tema no tiene mucha correlación con el bloque parcial, bueno, ni con los demás capítulos, ¿no? Es algo como que nuevo dentro de Pato, porque es más que todo nutrición, o sea, en pocas palabras, ¿no? Acá vamos a ver el tema de IMC, que es el índice de masa corporal, algunas enfermedades que son muy comunes, ¿no? En recién nacidos, ¿no? O en infantes también, ¿no? Que infantes tengan el concepto ya de que se le denomina a todo aquel ser vivo en su primer año de vida, ¿no? O sea, me refiero a humanos, claramente, ¿no? Y bueno, nuevamente este tema es bastante sencillo, la verdad, no le tengo nada de miedo. Y les digo que es bastante sencillo porque las preguntas casi siempre tocan los mismos puntos. Entonces acá traten de no equivocarse. Y desde ya les voy diciendo, acostúmbrense a resolver el IMC sin calculadora, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque el día del examen, muy posiblemente ustedes les coloquen una preguntita tipo para que calculen, bueno, el IMC y no les permite llevar calculadora. ¿Sí? Pero después todo es tranquilo referente a este tema. Y bueno, ya vamos a comenzar, ¿no? En este capítulo principalmente me baso en el Rolling, ¿sí? En el Mohan no lo empleo tanto, pero ya saben que de forma lo hacemos como libro secundario, ¿no? Entonces, la malnutrición, ¿qué es la malnutrición, no? ¿Y qué es el balance positivo y negativo? En esta pregunta les voy a ayudar. La malnutrición en la sociedad es mal visto. ¿Por qué? Porque malnutrición, por ejemplo, ¿no? Ustedes le preguntan a las abuelitas y ellas están acostumbradas, ¿no? Le dicen, ah, no, hay un chico desnutrido porque está demasiado flaquito, ¿no? Pero únicamente ellos le dicen desnutridos, ¿no? O incluso hay como que esas conversaciones, estoy seguro que han escuchado, ¿no? De que debe comer más a su hijito, porque mientras más gordito esté, más saludable. No, eso es totalmente falso, ¿no? Es falso realmente, porque no tiene nada que ver, más bien al contrario. Eh, o estar muy delgado, o sea, en cuanto al peso, ¿no? El peso. Estar muy bajo de peso, o estar muy elevado de peso, a eso se le considera malnutrición, no únicamente al flaquito, ¿ya? Está mal apodado, entonces actualmente el término de malnutrición, ¿ya? Al gordito le dicen que está bien nutrido, pero también está mal nutrido, ¿no? Entonces, ¿qué es la malnutrición? Bueno, ¿cómo lo podemos interpretar, no? Es el consumo inadecuado o el balance alterado entre la ganancia y la pérdida calórica, ¿ya? Nosotros siempre vamos a tener una balanza, ¿no? Imaginemos que acá lo tenemos, ¿ya? ¿No? Una que va a ser el ingreso de los alimentos, ¿no? De igual forma lo vamos a estar reflejado con las kilocalorías, ¿no? Y por otra parte, el egreso, ¿no? O la salida, cómo nosotros quemamos dichas kilocalorías, ¿no? Esto obviamente, cuánto debemos consumir, cuánto no, en base a la talla, al peso, ¿no? A nuestro sedentarismo. Bueno, eso ya es más propio de la carrera, ¿no? Pero bueno, también se puede investigar, ¿no? Ustedes saben que en la actividad también hay tantas formas, ¿no? Por internet, TikTok, algunas fuentes son verdaderas, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede en la malnutrición? Muchas veces esta balanza entre el ingreso y la salida de kilocalorías se ve alterada. ¿En qué sentido? De que si hay mayor ingreso, o sea, comen bastante, pero hacen muy poca actividad física, por así decirlo, están todo el día sentados, echados, no salen ni a caminar, ¿no? Obviamente esto se va a ver reflejado, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado? Acá tenemos una personita, tiene sus brazos, va a estar más panzón, ¿no? Obviamente, ¿no? Es la consecuencia de ello. En cambio, ahora ponemos otro color, ¿no? Si visualizamos que el egreso es mucho mayor, ¿no? O sea, las kilocalorías que se queman son mayores a lo que se consume en un día, obviamente esa personita va a terminar perdiendo peso, ¿no? Muchas veces en lo que se conoce como el déficit calórico, ¿no? Las personas que, bueno, están en constante entrenamiento, ¿no? Y quieren reducir como tal los niveles de grasa, ¿ya? Entonces, de esta forma ustedes pueden ir interpretando lo que es la malnutrición, ¿no? Y el balance positivo y negativo de igual forma, ¿no? Similar a lo que ya les he comentado. El balance positivo es más que
un mayor ingreso, o sea, el ingreso es mayor al egreso, ¿no? Y por ende, ¿cómo se va a reflejar? Eso se refleja en obesidad, ¿no? En cambio, el balance negativo es todo lo contrario, ¿no? El egreso es mayor al ingreso, ¿no? Y por eso, ¿cómo lo vas a ver a la persona? Delgada, ¿no? ¿Ya? ¿Se comprendió hasta allí, María Alejandra, Lucía? ¿O tienen alguna duda sobre esto? El chat abierto también. Perfecto, gracias, María Alejandra. Y bueno, eso es lo que les comentaba, ¿no? O sea, es en pocas palabras ello. Entonces, la balanza, ¿no? El ingreso, el egreso, la energía. Realmente es bien interesante este tema porque les voy comentando desde ya el punto del IMC, que es, ¿qué significa el IMC, Aaron? Fácil, ¿no? Índice de masa corporal. ¿No? Obviamente, obviamente. Muy bien, María Alejandra, eso sí, claro. Eso justo es un ejemplo que siempre lo toco en las clases, ¿ya? Me gusta mucho hablar de ello porque siempre existe como que, ¿cómo llamarlo? Eh, o sea, muchas veces por ignorancia nosotros creemos, ¿no? Quizá cuando somos niños o adolescentes o no nos adentramos como tal en la medicina, de que porque están panzoncitos, realmente ellos están nutridos, ¿no? Dicen, uy, pero ¿por qué dicen que no hay comida en África si al final tienen barriguita? No, no tiene nada que ver, ¿no? En realidad ellos tienen un tipo de desnutrición, se conoce como una malnutrición aguda grave, ¿ya? Que eso se conoce como kwashiorkor. ¿Ya? Eso en realidad están desnutridos y eso se conoce porque hay una pérdida mayor de proteínas de lo que se va a dar de carbohidratos y lípidos. Desde ya también les menciono que nuestras reservas energéticas, principalmente lo que vamos a quemar son los carbohidratos, ¿no? Después vienen los lípidos y por último llega las proteínas, ¿no? Famosos aminoácidos, ¿no? Estas proteínas no se deberían tocar, ¿ya? Porque eso es, ¿cómo decirlo? No es lo que muchas veces cuando vamos al gimnasio, nosotros queremos generar una hipertrofia, ¿no? De masa muscular. Acuérdense que era el incremento en tamaño, no en número. El número era la hiperplasia. Pero esto no se debe tocar, esta parte, ¿no? Es lo que hace ver bien a una persona estéticamente, ¿no? Es muchas veces lo que, no todos, ¿no? Pero lo que la mayoría quiere conseguir cuando va a entrenar, ¿no? Ya sea eh, gimnasio, calistenia, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que la última reserva que no se debe tocar por nada. Y también, ¿por qué no se debe tocar? Porque acuérdense, ¿no? De la ley de Starling, que yo les había comentado, la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica, ¿ya? Entonces, si no hay presión coloidosmótica, que estaba conformada por las proteínas, obviamente la presión hidrostática va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces va a haber una fuga. En estos niños, los que me comentas, de África, lo que sucede es que como no hay proteínas, como hay una ausencia de proteínas o una disminución, no van a haber transportadores, ¿ya? ¿Para quién? Para el LDL. Entonces se van a quedar almacenados en el hígado. En el hígado se quedan almacenados y esto poco a poco te empieza a generar un hígado graso no alcohólico, o también conocido una esteatosis hepática no alcohólica, ¿ya? Y obviamente que acompañado de la malnutrición proteica, está fallando tu hígado. Yo te había comentado que el hígado es el principal órgano que te va a generar, ¿qué cosa? Albúmina. Ello te va a dar como resultado un edema, ¿no? Pero en este caso, a nivel peritoneal, te va a generar una famosa ascitis, ¿ya? ¿Te quedó claro, María Alejandra, o tienes alguna duda? Perfecto, ¿bien? Entonces, eso es lo que llega a suceder con ellos, ¿ya? Entonces, bueno, ya comprenderán que realmente esos niños están malnutridos, ¿no? O desnutridos. No es el hecho de que tengan barriguita, no significa que estén en condiciones óptimas, ¿no? Muchas veces ellos tienen una malnutrición aguda primaria, ¿ya? ¿Por qué primaria? Porque no alcanzan los recursos. En cambio, secundaria sería por una enfermedad de por medio, ¿no? Y bueno, hasta allí, bueno, creo que todo bien, ¿no? De igual forma, no solo eso se ve reflejado en África. No sé si han visto que ha salido una comunidad nativa en Perú, en la Amazonía peruana, de que justo
¿cómo decirlo? Están entrando más en contacto con la sociedad por el tema de la deforestación. No sé si habrán visto en las noticias, pero dentro de ellos también lo que se podía apreciar, los pocos videos que salían en las noticias, es que ellos también presentaban la citis, ¿ya? O sea, era muy característico. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque usualmente cuando tú ves una persona obesa, es muy frecuente verlo en el Perú, ¿ya? O sea, esto es algo que yo me puse a hacer, o sea, por voluntad propia, ¿no? Pero ustedes tómense el tiempo cuando salgan y pónganse a contar de cada 10 personas, sea varones o mujeres, cuántos ustedes los ven con barriguita, ¿no? O sea, podría decir fácilmente que están en sobrepeso u obesidad, ¿no? Pero tú no solo los ves con barriga, sino que los sueles ver con papá, están un poquito más anchitos de los brazos, de las piernas, ¿no? Es en general, ¿no? Es como llamarlo simétrico, ¿no? O sea, están subidos de peso, pero de forma simétrica. Pero estos pacientes con asitis usualmente son flaquitos, o sea, las extremidades, y solo la barriguita lo tienen ancha, ¿ya? Además que su ombligo está desplazado hacia abajo, un signo característico que les dije, ¿no? En el parcial, el signo de Tanyol, ¿ya? ¿Se comprendió hasta allí, María Alejandra, Lucía, o tienen alguna duda referente a ello? Perfecto. Y bueno, acá ya no hay nada más que mencionar. Continuamos, ¿no? ¿Y qué más? Esto, bueno, no les mencioné. La malnutrición es un trastorno muy extendido que puede ser evidente sutil y la desnutrición calórico-proteica, el déficit energético causado por el déficit de caída de todos los macronutrientes, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Como les digo, las proteínas son lo último que deberían caer, ¿no? Pero se debe evitar que se llegue a afectar, ¿no? Se evidencia una pérdida de músculo, hígado graso, ya te expliqué por qué es el hígado graso, ¿no? Y por qué se caracteriza por una debilidad generalizada, por letargo, ¿no? Y también la pérdida de peso propiamente, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el IMC? Entonces, el IMC nos permite generar una estratificación, ¿ya? O una categorización, bueno, categoría, vamos a llamarlo, ¿ya? Una categoría acerca de, ¿cómo decirlo, no? Eh, un peso normal, sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que a su vez se conforma de cuatro tipos o subtipos, ¿no? Tiene del uno al 4, ¿no? Y antes de ello tiene, bueno, los que están en menor al peso, se me fue el nombre, ahí está. Bueno, desnutrición ya les expliqué, ¿no? Que no solo significa ello, ¿no? Pero para estos términos también lo podemos colocar como desnutrición, ¿no? Aunque ya les he explicado que esa definición es mucho más amplia de ello, ¿no? Desnutrición o malnutrición también se le puede considerar aquí al sobrepeso, al obeso, etcétera, ¿ya? Pero digamos, ¿no? En tu pregunta de examen te colocan, ¿no? Un IMC, yo sé, paso, los valores normales, va de 18.5 a 24.9. Digamos que es menor. Si a ti te colocan dentro de las alternativas desnutrición o bajo peso, tú la marcas, ¿ya? Tú no te debes entrar a debatir con el doctor, porque esas cosas es muy poco probable que te acepten, ¿ya? Pasado los 24.9, empezamos con el sobrepeso, ¿ya? Que va a llegar hasta 29.9, si no me falla la memoria. Y después de ello, ya entramos en obesidad, ¿ya? Acá se puede ver mucho mejor. Entonces, esto es muy importante que tú lo vayas aprendiendo a calcular. ¿Cómo se calcula el IMC? Es los kilogramos o el peso del paciente sobre metros al cuadrado, ¿no? Su talla al cuadrado. Por ejemplo, una persona que mide 1,70 m y que pesa 70 kilos, ¿no? Perdón, ahí se borró ya, ¿no? Acá lo más probable, no es lo más probable, ¿no? Esta persona va a estar en un estado nutricional normal, ¿ya? Entonces, esto por favor, aprenderlo, porque el ciclo pasado ha venido. Entonces, estas preguntas son sencillas de responder, pero tienen que hacer calcularlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el doctor no te va a permitir llevar calculadora, ¿ya? Entonces, información adicional. Otras medidas útiles para conocer el estado de nutrición del individuo serán los depósitos de grasa, masa muscular y concentraciones circulantes de proteína sérica, ¿no? Por ejemplo, el albúmina y transferrina. La ingesta de alimentos ultraprocesados están relacionados directamente con el aumento de peso y obesidad, ¿ya? ¿Qué más podría mencionarte? Que actualmente el IMC ya no es tanto una medida tan fiable. No es en todos los casos fiable. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, puede servir hasta cierto punto, pero digamos, ¿no? Los atletas o las personas que se dedican
¿cómo decirlo, no? Los powerlifting, los que suelen cargar mucho peso, ¿no? Y que obviamente son anchazos, pero siempre hacen deporte y tienen una vida saludable. Obviamente a ellos no se les puede considerar que están en sobrepeso u obesidad, ¿no? En esos casos, el IMC puede fallar. Es por ello que ya se acuden a otras medidas, ¿no? Entonces ya no es tan fiable en la actualidad, ¿no? Pero para temas de, ¿cómo decirlo, no? Temas teóricos, para temas de lo que te van a evaluar en la universidad, por favor, apréndelo, ¿ya? Esto no lo vayas a poner en cuestión al doctor, ¿no? Que doctor, yo tengo otra fórmula, no. Sé fiel a esto. Y esta tabla de igual forma, porque vas a ver que cuando el doctor te hable, te va a poner tres tablas, si no me equivoco, y vas a estar mareado. Y si nadie le pregunta al doctor, el doctor ni siquiera te va a avisar de qué tabla basar. Yo le pregunté y él me dijo, estos son los valores que te van a preguntar en el examen, ¿no? Y se cumplen hasta hoy, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, mujer de 55 años de edad, cuyo de origen asiático, acude a una consulta para una evaluación de rutina, ¿no? Su historial médico se registra que mide, ¿cuánto? 1,62 y ¿cuánto pesa? 69, ¿no? La paciente comenta que ha estado muy preocupada por su peso, ya que su madre, también en descendencia asiática, fue diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 a los 60 años. ¿En qué estado nutricional se encuentra su paciente? A ver, chicas, sáquenlo. Ahí le estoy dejando. A ver, sáquenlo con su celular. Por ejemplo, yo acá tengo una calculadora, ¿no? Es recomendable que primero se adapten a esto, ¿no? La pasan para bioestadística. ¿Cuánto le sale? Correcto, ¿no? 26,3. Mira, a mí me sale 26,29, ¿ah? Pero 26,3. Pero mira, si por ejemplo, digamos, ¿no? Si a ti te saliera 29,9, tú no lo redondees, tú déjalo allí nomás, ¿ya? Aunque es muy poco probable, porque el doctor no suele tomar ahí también sería muy reclamable, ¿no? Sería extremadamente reclamable. Por ejemplo, 29,99, allí alguien podría estar pitiéndole al doctor, aunque te mencionan que a partir de 30 realmente es obesidad, ¿ya? Pero entonces, si basándonos en lo que dice María Alejandra, 26,3, 26,9, perdón, 29, que redondeado te da 26,3, ¿en qué estaría? Estaría en un sobrepeso, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sobrepeso. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la malnutrición? Ya te mencioné, ¿no? Por ejemplo, la malnutrición primaria, que es por escasez de los alimentos, se puede ver en todos los lugares del mundo, ¿no? Si sean las ciudades más desarrolladas, siempre van a haber esos rincones donde no todos tienen el acceso, ¿no? En el Perú no es la excepción, ¿no? Por múltiples factores, corrupción, mala distribución de dinero hacia el Estado, etcétera. La pobreza es muy, doctor, 24,97. Ah, a ver, bueno, yo te recomendaría que lo consideres como peso normal, ¿ah? Aunque como te digo, estos son casos bien raros ya, porque tipo, si te das cuenta, acá el doctor te lo considera hasta 24,9 y sobrepeso te lo considera a partir de 25, entonces yo te aconsejaría que lo tomes como peso normal, ¿no? En todo caso, esa duda podrías hacérsela llegar a él, porque eso no le molestaría. Le dirías, doctor, pero si me sale 24,97 y lo quiero redondear, no, lo más probable es que te diga que es el peso normal, ¿no? Pero esa duda sí, por ejemplo, se la puedes hacer llegar. Oye, me sale así. Claro. No, pero entonces sería en un peso normal, ¿no? O sea, no habría problema con ello. O sea, de igual forma, serías en un estado nutricional normal. Porque nuevamente te digo, mira cuánto sale acá. 25 y lo mismo que te comentaba anteriormente, ¿no? Si te salgo 29,9, vas a seguir en sobrepeso, ¿no? Pero si ya toca 30 o 30,00001, pues ya estás en obesidad, ¿no? En ese caso estarías en un peso normal, ¿no? 24,97, ¿no? ¿Está todo claro, María Alejandra? ¿O tienes alguna duda? No te preocupes. Continuamos. Y bueno, seguimos con los factores de riesgo. También están las infecciones, que pueden ser por infecciones crónicas, enfermedades agudas y crónicas. ¿Cuáles son estas enfermedades agudas? Pueden ser enfermedades asociadas al metabolismo basal, ¿no? Que van a aumentar. Cuando nosotros estamos enfermos, por ejemplo, en una fiebre, nuestro metabolismo aumenta. Todo nuestro cuerpo va a estar. Yo le digo que está de fiesta, ¿no? Porque, pucha,
están todas nuestras defensas tratando de eliminar ese agente, ¿no? Hay inflamación de por medio, nos vamos a tener fiebre, va a estar participando los factores de por medio, ¿no? La interleuquina 1, por ejemplo, la interleuquina 6 también va a estar participando, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos de esas enfermedades, por ejemplo, los pacientes crónicos como cirróticos, ¿no? O enfermedades de cáncer avanzado, que van a estar asociados muchas veces a una caquexia, que es un cuadro de déficit calórico proteico que se da en personas con este tipo de enfermedades, ¿no? Como cáncer, como SIDA, como tuberculosis, ¿ya? El alcoholismo crónico, se dice que el alcoholismo, o sea, el hecho de consumir alcohol en exceso, yo tenía un amigo, ¿no? Que realmente sí le gustaba tomar bastante. Actualmente ya dejó ese vicio, pero empezó a bajar bastante de peso, pero no es porque le haya dado cáncer, ¿no? Menos mal, o haya desarrollado algún tipo de cirrosis, ¿ya? Sino que, o sea, el alcohol inhibe el apetito. Entonces, además que te está brindando de una u otra forma las calorías suficientes, busquen las kilocalorías del alcohol y van a entenderlo, ¿no? El problema también es que va a estar involucrado en qué cosa, en la cetosis hepática, ¿no? Por ahí sí va a ser por hígado graso alcohólico, ¿ya? El alcohol crónico te inhibe el apetito y muchas veces estos pacientes suelen estar delgados. Y a su vez habíamos visto que los alcohólicos suelen estar acompañados de qué? Del tabaco, ¿ya? Y el alcohol, por su parte, va a tener la capacidad de inhibir a la tiamina, ¿ya? La tiamina es el B1 y eso te puede generar encefalopatías como la encefalopatía de Wernicke, ¿ya? ¿Qué es la encefalopatía de Wernicke? No lo confundan con Broca. Broca es la incapacidad de hablar, ¿no? Es una afasia como tal, ¿no? En cambio, la encefalopatía de Wernicke es el, ¿qué dijiste, no? O sea, no lo comprende. Muchas veces estos pacientes, en casos pediátricos, por ejemplo, el beriberi, pregunta su pasito, que les puse, ¿no? Pero no les hablé en este caso beriberi seco. Pero en el beriberi, ¿cómo llamarlo? En el beriberi, bueno, el déficit de vitamina B1 que te genera un déficit, pero una encefalopatía de Wernicke a nivel infantil, porque las madres que dan de lactar no tienen ese suplemento, muchas veces esos niños, además de no poder comprender las palabras, no son capaces de pronunciarlas, porque obviamente nosotros como nos hemos acostumbrado a hablar, porque nosotros escuchamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás estudiando otro idioma, digamos el inglés, ¿a ti qué te recomiendan? Escuchar, ¿no? Escuchar canciones en inglés, películas en inglés, etcétera, ¿no? Porque de esa forma puedes comprender la pronunciación, pero si no hay, si se pierde esa capacidad, obviamente eh, llegan a desarrollar esa, ¿cómo llamarlo? ¿No? Una sordomudez, en pocas palabras. También está la psicosis de Korsakoff, piridoxina, bueno, también puede haber déficit o alteración de la piridoxina, vitamina A, que es el ácido retinoico, y folato, ¿no? El déficit de vitamina A, ya fui mencionando desde ya, suele estar asociado con una pregunta muy clásica, que es la incapacidad o disminución de la percepción de objetos ante una disminución de la luz, ¿ya? Además que allí aparecen muchas veces las manchas, las famosas manchas de Bitot. La ignorancia e insuficiencia de los suplementos dietéticos es por propagandas falsas, ¿no? Muchas veces te puede salir, ¿no? En Fagrow, no sé, en Sure Advance, te prometen mil cosas, pero a la larga no siempre te va a cumplir todo, ¿no? Algunas veces se dan en floro, por así llamar. De igual forma, en Egipto pasó un cuadro similar, justo con el beriberi, que es por el déficit de vitamina B1. ¿Qué sucedía? Sino que salió una propaganda de una leche que supuestamente iba a reemplazar a la leche materna, ¿ya? Que ya contenía, entre comillas, el B1. ¿Qué pasó? Que realmente no lo contenía. Y estos niños empezaron a desarrollar beriberi, que ya vamos a ver la fisiopatología se los después, ¿ya? Empezaron a desarrollar este famoso beriberi y no se daba con la causa, ¿ya? ¿Y por qué se daba ello? Por propaganda falsa, ¿no? Restricción dietética autoimpuesta, bueno, las personas que quieren bajar de peso, ¿no? Y, por ejemplo, hacen su ayuno intermitente, etcétera, ¿no? Eh, Otros ejemplos, los anoréxicos nerviosos, ¿no? Y los bulímicos. Los bulímicos, en pocas palabras, son las personas que se dan atracones o comen bastante y posteriormente eliminan esa comida. ¿Por qué digo que eliminan? Porque puede ser por múltiples vías, ¿no? Vómito inducido, laxantes, o también, más allá de eliminarlo, ¿qué te hacen estos
estos individuos, por ejemplo, generan una inanición o un ayuno prolongado, por ejemplo, ¿no? Hoy día te comes tu pollo a la brasa y dices, ya, no como por 3 días, ya. Eso también se puede considerar dentro del cuadro de bulimia, ¿ya? Tipos de malnutrición, ya hemos hablado de la primaria, ya creo que está comprendida, ¿no? Es por la pobreza, en pocas palabras. Se ve casi en todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, en vías de desarrollo, tercermundistas, primer mundo, etcétera, ¿no? En el Perú muchas veces se ve esto, ¿no? Esto no lo van a ver, por ejemplo, o sea, no digo que no se vean, ¿no? Posiblemente también se ve en La Molina, en el Surco, pero muchas veces también se ven, bueno, se ve mucho más en sectores donde abundan, ¿no? Estas personas sin hogar, ¿no? Por ejemplo, ustedes den una vuelta por el cercado de Lima, ¿no? Es muy, muy común poder verlos, ¿no? La desnutrición secundaria, como les mencionaba, secundario a una enfermedad de por medio, ¿no? En la cual tu organismo pierde esa capacidad para utilizar satisfactoriamente los alimentos o nutrientes ingeridos debido a otro factor, ¿no? Puede ser una anorexia, mala absorción, vómitos, etcétera. Y desnutrición o malnutrición mixta, la lactancia materna inadecuada asociada a una infección, ¿ya? Hasta acá todo claro para Alejandra, Lucía. Perfecto. Los tipos de malnutrición, acá es lo que les mencionaba, la malnutrición aguda grave, dentro de las cuales vamos a encontrar a quiénes, marasmo, kwashiorkor y caquexia, ¿ya? Estos dos principalmente suelen ser preguntas de examen, ¿ya? Y es muy importante porque les va a servir a futuro. Suelen preguntarlo mucho en el salud, en nada más, o sea, son preguntas que no digo que vengan en todos los exámenes, ¿ya? Pero suelen hacer este tipo de preguntas, ¿no? Y ahorita vamos a entender. ¿Ya? Las categorías de la malnutrición puede ser leve o de primer grado, en el cual el organismo, pese a tener un déficit, puede mantener su metabolismo basal funcionando. O sea, no choca con tu salud, ¿no? O sea, tu organismo es capaz de resolverlo por sí mismo. Se puede acoplar al déficit energético. Pero en cambio, en una desnutrición secundaria, perdón, de segundo grado o moderada, ya se empiezan a manifestar los primeros daños, ¿no? Como una atrofia muscular, por ejemplo, que les mencionaba en la primera clase, que la atrofia puede ser por perdón, falta de inervación, falta de qué más, de uso, ¿no? También por los estímulos o por causas hormonales, ¿ya? Por ello se puede generar la atrofia. La desnutrición severa, obviamente, ya no va a ser mucho peor que la moderada o de segundo grado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay fallas orgánicas, te puede generar la muerte. Y ya no se puede utilizar más energía porque se ha depletado todo, se ha botado todo. Algunas diferencias entre marasmo y kwashiorkor, ya tenemos algunas, como cuáles, como que el marasmo se suele dar perdón, hasta los 24 meses de vida, hasta allí se puede considerar un marasmo. En cambio, el kwashiorkor es de los 18 a los 24 meses, ¿ya? La clínica. Acá quizá mencionarte, a ver, el kwashiorkor, lo que te mencionaba, ¿no? La famosa citis, ¿no? Los niños africanos. También te suelen colocar alteraciones del pelo. Te dicen que tu hijo, digamos, ¿no? Llega un paciente, tú estás en emergencia, bueno, no en emergencia, no una consulta de rutina. Su madre te dice que su hijo, con el paso de los días, ha experimentado un cambio del color de su cabello. Ya no es negro, sino que su cabello se ha ido generando un cambio como si se hubiese echado agua oxigenada, como más rubio, como si fuese Brad Pitt, puede decir, ¿no? Ese es un ejemplo que usaba el doctor, ¿no? Entonces ese podría ser un cuadro de kwashiorkor, ¿ya? Tú le revisas y tiene edema. Delgadez extrema, sí, ¿no? En cuanto al marasmo, porque acá hay una pérdida calórico-proteico, acá hay pérdida de todo por igual. Esto es lo que te mencionaba, ¿no? El marasmo. El marasmo es un cuadro de pérdida, ¿qué cosa? Calórico, proteico. Mira, generalizado y crónico, donde se van a afectar las reservas de aminoácidos, sí, pero al final. O sea, principalmente va a ir como carbohidratos, lípidos, y al último ya te va a afectar también la parte de las proteínas, ¿no? Pero va a tratar de mantenerlo en valores normales, ¿ya? Y el comportamiento, ¿cómo va a ser? El comportamiento de proteínas viscerales se depleta ligeramente, por tanto, la concentración albúmina sérica es normal o ligeramente reducida, ¿no? Pero, ¿cuáles van a ser respetadas? Acá hay, bueno, algunas, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mm, no, perdón, este es el siguiente, ¿no? Ya, bueno. Y nuestra primera molécula, lo que ya te he explicado, lo primero que vamos a utilizar es carbohidratos, luego lípidos, luego las proteínas, ¿no? Las proteínas, como te menciono, es lo más importante. Si
empiezan a disminuir los niveles de proteínas, que va a empezar a disminuir también la presión oncótica o coloidosmótica. Entonces va a predominar la presión hidrostática. Si predomina la presión hidrostática, va a haber edemas, ¿no? Y también un término que te coloqué en tu pasito es el anasarca, ¿no? En caso de quienes, de los, ¿cómo decirlo? Los que tienen kwashiorkor. La anasarca es un edema generalizado muchas veces, ¿ya? Mira, la síntesis de leptina es baja. La leptina es la hormona de la saciedad, ¿ya? Estimulando así a que el eje hipofisiario suprarrenal para producir altas tasas de cortisol que contribuyen a la lipólisis y van a disminuir las grasas subcutáneas, ¿no? Y como resultado, el paciente tiene una cabeza más grande que el cuerpo, además anemia, carencia de vitaminas, inmunodeficiencia, porque de por sí los anticuerpos van a tener dentro de su estructura a los aminoácidos. Entonces, si no hay aminoácidos, disminuyen los anticuerpos. Y si no hay anticuerpos, sobre todo el linfocitos T, las infecciones van a ser mucho más frecuentes, ¿ya? ¿Todo claro hasta acá, María Alejandra, Lucía? ¿O tienen alguna duda? Perfecto. Continuamos. El kwashiorkor, por otra parte, como les mencionaba, vemos, ¿no? Cómo acá está el niño barrigón. Este es un cuadro ya en la cerca. Vemos que todo está, o sea, está todo hinchadito, ¿no? Vemos que la piel está un poco más brillosa. Y sobre todo, miren acá, en la parte de la barriguita, vemos que el ombligo se ha desplazado hacia abajo, cumple con el signo de Tanyol, ¿no? ¿Qué más podemos visualizar? Bueno, nada más, ¿no? Dentro de esto. Acá mencionar que en quienes se suele dar el kwashiorkor. Yo te había mencionado que da 18 a 24 meses, sobre todo en niños que han sido destetados precozmente, ¿no? Y que su dieta suele ser a base de hidratos de carbono o bebidas de arroz, ¿no? Acá la pérdida no va a ser tanto calórico-proteica, sino que las proteínas se van a estar perdiendo más que el resto de moléculas como los carbohidratos, los lípidos, ¿no? Entonces, ¿qué te va a generalizar? Te va a generar una hiperbuminemia que va a seguirle un anasarca o también edema generalizado. Pero esta anasarca, en personas que obviamente no conocen estos términos, van a decir que su hijo está normal, ¿no? Entonces puede aparentar que todo está bien. ¿Por qué? Porque esta pérdida de peso se está, ¿cómo decirlo?, encubriendo por el edema, ¿no? Y el hígado aumenta su tamaño, pues se vuelve un hígado graso no alcohólico, una esteatosis hepática, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que ya te había comentado. Y los niños con kwashiorkor presentan lesiones cutáneas características con zonas alternantes de hiperpigmentación. Acá no se ve, pero acá sí, ¿no? Descamación e hipopigmentación. Hay apatía, decaimiento y anorexia. Además, el cabello se ve quebradizo, corto y con un castaño rojizo. ¿Y cómo se conoce a esa característica? Es un aspecto de pintura descascarillada. Y además va a tener atrofia de la mucosa del intestino, duodeno, reversible, que puede llevar a la mala absorción de nutrientes, vitaminas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto al kwashiorkor y al marasmo. Entonces, ¿han entendido todo hasta acá? ¿La diferencia de marasmo y kwashiorkor? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. La caquexia, por otra parte, es una malnutrición calórico-proteico, pero ¿en quiénes? En pacientes con enfermedades crónicas, como pacientes con cáncer, ¿no? También te había dicho que se podía dar en quiénes, en pacientes con SIDA, que es la última etapa, también pacientes con TBC, ¿no? Ocurre en el 50% de pacientes con cáncer y es causa de muerte en el 30%. ¿Por qué se suele dar? Porque esto suele deberse porque tanto el tumor como el tratamiento como tal en el cáncer suele ser la quimioterapia, y esta quimioterapia no te distingue entre células cancerígenas y entre células buenas, muchas veces. Entonces, ¿qué te va a generar? Obviamente, las defensas van a bajarte, ¿ya? Por eso tú ves un paciente luego de su quinta quimioterapia, lo ves delgadito, ¿no? Lo ves ya, o sea, prácticamente a veces ni lo reconoces, ¿ya? Eh, a ver, ¿qué más? También porque los tumores, ya lo hemos visto en neoplasias, que van a liberar? Van a liberar factores proinflamatorios, además de procrecimiento, angiogénicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tiene factores inductores de proteólisis, movilizador de lípidos, además proinflamatorios como TNF, interleucina 6, interleucina 12. El paciente, pese a seguir el tratamiento, cumplir con lo requerido, tendrá estos factores ya mencionados en contra, por lo que muchas veces no suele morir por el tumor en sí, sino por la malnutrición, ¿no? Y bueno, acá un ejemplo caso clínico que también menciona el doctor en la clase, es que muchos de los quimioterápicos buscan detener el ciclo celular a través de la inhibición de ciertos factores implicados en la replicación, como es el caso del ácido fólico, por lo que las células dejarán de dividirse de forma apropiada, generando cuadros de caquexia, ¿no? Por ello es común que los pacientes reciban ácido fólico como suplemento, similar a las mujeres embarazadas. Otros factores afectados serán el hierro, cobre, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá te pongo una pregunta caso clínico. Miren, en un asentamiento humano, un niño de 3 años que fue destetado hace 6 meses tras el nacimiento de su hermano menor,
Menciona que su dieta consiste en ¿qué cosa? En un caldo espeso de harina de maíz y arroz. Al examen físico presenta apatía marcada, decaimiento y una incapacidad de mantener la atención. La madre refiere que su hijo se encuentra bien nutrido, pues últimamente lo ve más barrigucito. Además, menciona que su cabello ha cambiado de color últimamente, ¿no? Refiriendo a un tono rojizo. ¿Qué tipo de malnutrición aguda grave será para Alejandra Lucía? ¿Por cuál sería? ¿Y cuál sería su diagnóstico diferencial? O sea, ¿cuál sería el otro con el que lo podrían confundir? ¿Por cuál sería? ¿Tiene alguna respuesta ahí? ¿Será marasmo? ¿Será cuayorco? Correcto, Alejandro. Es un cuayorco. Sí es un cuayorco, ¿no? Su diagnóstico diferencial sería en este caso el marasmo, ¿no? Se lo pueden confundir. Pero acá te habla, ¿no? Barrigoncito, cabello. Además te habla que ha sido destetado, ¿no? Que son prácticamente palabras clave, destetado, dieta en base a hidratos de carbono, perdón, de arroz, leche de arroz, ¿no? La anorexia y bulimia. La anorexia es la principal causa de muerte. Perdón, la anorexia nerviosa es la principal causa de muerte dentro de los trastornos psiquiátricos, ¿ya? O sea, tiene bastante mortalidad. ¿Y por qué se caracteriza? Que esto ha sido pregunta de examen de igual forma. ¿Por qué se caracteriza? Porque puede generar una amenorrea. ¿Debido a qué cosa? A una disminución de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, ¿ya? Debido al consumo limitado de grasas y colesterol. Además, disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces puede conllevarte a un hipotiroidismo, ¿ya? Densidad ósea disminuida debido a la baja concentración de estrógeno, anemia, linfopenia y hipoproteinemia. Complicación importante como arritmias cardíacas y muerte súbita secundaria a la hipocalemia o también conocida como hipopotasemia. ¿Y qué es la anorexia nerviosa? Es una inanición, o sea, dejan de comer por forma voluntaria, ¿no? Eh, Esto la verdad es muy frecuente, sobre todo se ve en mujeres, ¿ya? O sea, no sin el afán de ofender a nadie, pero sí, esto se ve muchísimo en mujeres, ¿ya? Muchas veces por los estigmas que se dan en la sociedad, que no todas las personas son capaces de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Tener la misma fuerza mental o ser capaces de afrontar ello, ¿no? Muchas veces por el bullying, ¿no? O quizá por dietas autoimpuestas, sin tener como que el conocimiento adecuado, ¿no? Entonces es muy frecuente verlo en mujeres. Y la bulimia podría parecer muy frecuente. No sé si ustedes habrán visto los Juegos del Hambre, ¿ya? O se habrán leído los libros. Bueno, yo me he leído los tres primeros, ¿ya? Creo que actualmente han salido dos más, pero esto no me los he leído. Pero los tres primeros que te mencionaba, dentro del primero, si no me equivoco, ¿no? Que la nobleza, en pocas palabras, lo que hacía, que la comida abundaba tanto que para comer más, ella se tomaba una poción, ¿no? Y luego de haberse zampado, por ejemplo, dos pollos a la brasa, como querían seguir comiendo por gula, tomaban su poción, se iban a vomitar y seguían comiendo, ¿no? Pero en este caso no, la última parte no vendría al caso, ¿no? En este caso, imagínense a la nobleza comiendo un montón y luego toman su poción y vomitan, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Y no solo se puede dar por el vómito inducido o por, ¿cómo decirlo, no? O por dejar de comer o por el uso de diuréticos, ¿no? Sino que hay más. Por ejemplo, también te coloco, ¿qué cosa? El ejercicio excesivo para quemar calorías después de haber comido, ¿ya? Es más frecuente que la anorexia nerviosa, pero su mortalidad es menor. Y de igual forma es mayor en mujeres, ¿ya? Los efectos, una menorrea es menos frecuente, complicaciones frecuentes por vómitos. Ustedes cuando están vomitando van a perder cloro, ¿no? Además que van a perder ácido, ¿ya? Además que ya hemos visto que de por sí la regurgitación o el ERG, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, te podía generar incluso un esófago de Barrett, ¿no? Por eso era por una complicación como tal a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Que podría ser por una pérdida de la presión, quizá por alguna alteración del diafragma, ¿no? Pero en este caso, obviamente que si hay contacto del ácido clorhídrico con tu esófago, también te puede generar esto, ¿ya? Porque acuérdate que el ácido clorhídrico no solo va a ir solo, no va a llegar solo, sino que tiene encima con la pepsina. Hay un desequilibrio de electrolitos, puede generar hipocalemia, una neumonía aspirativa, ¿no? Por una aspiración de por medio del ácido clorhídrico. Puede haber rotura o laceraciones esofágicas y gástricas. ¿Se comprendió hasta acá? María Alejandra, Lucía, ¿tienen alguna duda? Perfecto. Y estamos cerca,
Igual sí que esta clase es bien tranquila. Estamos cerca ahí al final. Entonces, bueno, acá les menciono. Es el déficit de vitaminas. Esencial comprender desde ya que 4 van a ser liposolubles. ¿Cuáles son estas liposolubles? Acuérdense por el mnemotecnia. ADEC. A, D, E, K. También queda, hay más mnemotecnias, pero a mí me gusta la DEC, ¿ya? Y las otras 9 son hidrosolubles, dentro de las cuales van a tener que aprenderse todos los nombres que les he colocado acá. Tiamina, riboflavina, niacina, pirido. O sea, los otros nombres que te pongo acá, apréndelos, ¿ya? Porque el doctor cuando llegues te va a decir, ya, te brindo cuáles son, ¿no? La vitamina B y C, ¿no? Pero tu tarea va a ser buscar los otros nombres. Te vas a marear. Bueno, estos son, ¿ya? Para que no pierdas tiempo. Entonces, te mencionaba, hay 4 que son hidrosolubles, perdón, liposolubles, y otros 9 que son hidrosolubles y se excretan por vía renal, ¿no? Y también se van a asociar a cuadros de desnutrición en caso no haya esa suplementación requerida, ¿ya? La vitamina D, la vitamina K, la B7 y la B3 pueden sintetizarse de forma endógena. La vitamina D a partir de esteroides precursores. La vitamina K y B7 se sintetizan en el colon. Y la B3 a partir del triptófano, ¿no? Que es un aminoácido esencial. Acá, bueno, tenemos algunos datitos que nos interesan. Esta es una vía card, vía médica como tal. Hay algunas cosas que nos pueden interesar, como que, por ejemplo, el déficit de la vitamina B1 te va a generar beriberi. ¿Y por qué tiamina? Porque es otro nombre. Y el beriberi se caracteriza por, o se subclasifica en dos, que puede ser húmedo y puede ser seco, ¿ya? El húmedo va a estar asociado a la parte cardíaca. En cambio, el seco a nivel neuronal, ¿ya? Ahí se puede asociar, por ejemplo, con, habíamos visto, bueno, por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke, ¿ya? Acá está. Bueno, también se puede asociar a la niacina. Y también la niacina como tal propiamente te puede generar pelagra, que tiene, ¿cómo decirlo? Tiene 3 características, no es como una triada. ¿O cómo se le caracteriza al paciente con pelagra? Por dermatitis, diarrea, demencia, ¿no? Que suele estar en la calle, o, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Estás en la ambulancia, te reportan un paciente que está tirado en medio de la pista, ¿no? Tú lo ves, está con la piel descamándose, el paciente ya cuando logras que recupere la conciencia, te dice que ha estado con diarrea en los últimos días, ¿no? Un mal del estómago, y no te habla de forma coherente, ¿no? Le preguntas, ¿en qué año estamos? 2050, te dice, ¿ya? La vitamina D, ¿con qué se asocia? Con la parte ósea, con el calcio, ¿ya? Se asocia su metabolismo. Ustedes lo van a visualizar ello más detallado en fisiopatología. Y algo característico es que en niños su déficit se conoce como raquitismo, en cambio en adultos como osteomalacia. Y en ambos se va a representar por una deformidad más dolor, ¿no? Y un retraso o un aumento en el crecimiento. El retinol, o también, esta es la vitamina A, ¿ya? ¿Por qué se caracterizaba? Les dije, ceguera nocturna, las manchas de Bitot, y esto no les había comentado, la xeroftalmia. La vitamina C se asocia al metabolismo del colágeno. Entonces, si el colágeno se empieza a disminuye, te genera, por ejemplo, a ver, acá no te lo ponen, ¿no? Pero van a disminuir la capacidad de cicatrización. Además, la gingivitis hemorrágica, ¿no? Petequias y equimosis, cabello rizado. Estos de acá, el más importante que me importa que te aprendas es la gingivitis hemorrágica, ¿ya? Y acá lo tenemos mucho más detallado. La vitamina A, D, K, el ADEC, ¿no? Dentro de las liposolubles, por ejemplo, la A, ya te había mencionado, ceguera nocturna, xeroftalmia, ceguera propiamente, metaplasia escamosa, que son las manchas de Bitot, ha sido pregunta de examen, vulnerabilidad a la infección como la sarampión. De acá lo más importante que es manejar, de por sí, bueno, ya son las vitaminas, pero también van a ser los síndromes deficitarios, ¿ya? Las funciones también, pero no en todos. Por ejemplo, la vitamina K puede estar asociado a los factores procoagulantes, ¿no? Como el factor 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C y S. Entonces, si hay un déficit, diátesis hemorrágica, ¿no? La vitamina E, degeneración espinocerebelosa. La vitamina D, ya te hablé, raquitismo y la osteomalacia, pero también te puede generar tetania hipocalcémica, es del libro, ¿ya? La vitamina B1, te hablé en tu pasito, sí, en tu pasito, tu pretest, te lo puse.
te puse un caso que pudo haber sido very húmedo o seco, ¿no? Ahorita vamos a desarrollarlo también al final, ¿no? Pero esto te lo puede causar very seco, húmedo. Yo te dije que el seco está asociado con una alteración en las neuronas, el húmedo a nivel cardíaco, y en consecuencia también te puede generar un síndrome de Wernicke y un síndrome de Korsakoff. La vitamina B2, conocida como riboflavina, acá lo más importante que deberías conocer, a mí me llama la atención que sepas queilosis, ¿no? Queilosis, estomatitis y glositis, ¿ya? Lo demás también, pero estos tres han sido pregunta de examen. La vitamina B3, ya te mencioné, característico, al igual que para la vitamina A son las manchas de Bitot, para la B3 o niacina es la pelagra con sus 3D, ¿ya? Dermatitis, diarrea y demencia. La vitamina 6 o queilosis, ¿con qué se caracteriza también? Mira, nuevamente, queilosis, glositis, acá también te ponía dermatitis, ¿no? Dermatitis, pero acá lo que resalta es la neuropatía periférica, ¿ya? La vitamina B12 tiene la anemia megaloblástica, dentro de las cuales tiene la perniciosa y la degeneración de los cordones posterolaterales y la médula espinal. Vitamina C es por buto, la vitamina B9 también te colocan la anemia megaloblástica, pero principalmente son los defectos del tubo neural, ¿ya? La vitamina B5 o ácido pantoténico, no hay hasta ahora un síndrome descubierto, y la B7 o biotina tampoco, ¿ya? Y vamos a verlo ya más detallado, algunos síndromes. Pero entonces, ¿a mí qué me importa que te sepas? Como te he enseñado, vitaminas o síndromes deficitarios. De igual forma tienes que leerte esto, ¿ya? Esto es importante que lo conozcas de igual manera. Por ejemplo, esta vitamina B3 que es incorporada a NAT y NAT fosfato, implicada en qué cosa? Diversas reacciones redox. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, es acerca del beriberi. ¿Cuál es la principal causa del beriberi a nivel infantil? Infantil, recuerda, ¿en quiénes se dan o quiénes se consideran? Es hasta el primer año de vida, ¿ya? ¿Cuáles son las perlas clínicas, ¿no? Lo más representativo acerca del beriberi, ¿no? Que la vitamina 1, B1, perdón, ya te dije cómo se conoce como tiamina, ¿ya? Es un cofactor de quién, de la transquetolasa. Y si hay una afección de la vitamina B1, ya te dije lo que te puede generar. Un beriberi que puede ser húmedo o el seco, ¿no? Que se asociaba a la neuropatía, ¿no? Y puede ser infantil, así como también en el adulto. En el adulto se asocia más que todo, ¿por qué? Por las personas que suelen consumir demasiado alcohol. ¿Te acuerdas que también te había comentado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ello es que te lo genera. Alcoholismo crónico, encefalopatía de Wernicke, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son sus otras causas? ¿No? Pueden haber síndromes, pero ¿a qué se asocia un déficit de tiamina? Pueden haber síndromes asociados a la disfunción metabólica de la tiamina, ¿no? Como la anemia megaloblástica o enfermedad de los ganglios basales asociados a qué cosa? Al déficit de tiamina. Pero principalmente si te hacen a preguntar algo, va a ser sobre el beriberi. Por acá te pongo muchos más datos. ¿Cómo se caracteriza este paciente? Esta imagen es muy importante, ¿ya? ¿Cuáles son sus cuadros clínicos? Nistagmus, ¿no? Está asociado también de convulsiones, cianosis, por eso tú lo ves, ¿cómo lo estás visualizando? Azulito, ¿no? El edema, pero este tiene un edema generalizado, entonces se conoce como, te lo pongo acá el nombre. Cuando es generalizado, esto se conoce como asnasarca, ¿ya? También tiene taquicardia por el hecho que hay un aumento de todo el corazón derecho, principalmente. Entonces hay una cardiomegalia y una taquicardia consecuente, ¿ya? Se acompaña de vómitos y también va a tener unos, ¿cómo llamarlo? Eh, se me fue la traducción, disculpen. Es un llanto agudo que se suele dar de forma consecuente, ¿ya? Y este es el famoso beriberi, pero infantil, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes se da? En pacientes hasta su primer año de edad. ¿Está todo claro hasta acá, chicas? María Alejandra y Lucía, ¿o tienen alguna duda acerca del beriberi? Perfecto.
Y esto también es algo que te puede generar, ¿no? Lo que te comentaba, la fase de Wernicke. ¿No está? ¿Qué es lo que se afecta? El área 22. Y esto está asociado a la comprensión, ¿ya? ¿Y por qué se dice que es una fase fluente, a diferencia del otro, ¿no? Una fase no fluente, porque en la no fluente no se puede conversar. En cambio, en la de Wernicke sí se puede lograr, quizá pues, ya mediante mucha técnica, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque para que alguien pueda interpretar las palabras, debe escuchar, ¿no? De igual forma para poder repetirlo, ¿ya? Esas son algunas cosas de lo que te puede causar. Continuamos. Esto es dentro de la vía, pero dentro de la vitamina A, que es el ácido retinoico, y algunas cosas que ya te había mencionado, ¿no? Por ejemplo, la metaplasia escamosa, que son las famosas manchas de Bitot, ¿no? También la vitamina A de por sí va a transformarse por medio de la opsina en rodopsina. Y junto a la luz tenue, esto te va a permitir tener como que una acomodación de la vista ante la disminución de la luz. Pero si hay un déficit de la vitamina A o una carencia de promedio, va a haber una ceguera nocturna, no te vas a acostumbrar, ¿no? Disminuye esa capacidad de poder ver, ¿ya? Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque es del libro. Entonces acá sí te pueden tomar cualquiera. Eratomalacia, úlcera corneal, pero principalmente los que te digo, ¿no? Acá te lo voy a poner de rojito. Ceguera nocturna, manchas de Bitot, queratomalacia y metaplasia escamosa, ¿no? También se asocia con qué cosa, con una litiasis renal, ¿ya? Pero principalmente es esto, o sea, los pacientes robot cerca de un déficit de vitamina A siempre va a ser un paciente que no puede ver de noche, ¿no? O que ha disminuido su capacidad de visualizar de noche, además que tiene manchas en la vista, ¿ya? El ácido ascórbico les mencionaba, ¿qué cosa? Que la vitamina C está asociado al metabolismo de colágeno. Pero si hay una carencia de la vitamina C, va a haber un colágeno anómalo. Entonces no tiene una fuente estatenzadora. Acuérdense, ¿no? Lo que habíamos visualizado en el parcial, ¿no? Los componentes también de las macromoléculas, ¿ya? Entonces, si no hay colágeno, obviamente la piel poco a poco se va a ir desgarrando. Por ejemplo, ustedes no sé si ustedes habrán visto las famosas estrías, ¿no? Es cuando en pocas palabras, la piel no puede estirarse, o perdón, se estira muy rápido, entonces no puede haber una correcta adaptación. Pero de igual forma allí el colágeno está haciendo su chamba, ¿no? El colágeno allí está reemplazando y se queda como que blanquito, porque tiene una fuerza como tal, ¿no? Que ejerce. De igual forma también lo habíamos visto dentro de la membrana basal como el colágeno tipo 4, ¿no? O sea, cumple bastantes funciones. Pero si hay una ausencia o simplemente no se está metabolizando de forma correcta, obviamente, para empezar, no va a haber una correcta formación de la cicatriz, no se van a poder resolver las heridas tan fácilmente. Entonces, ahí es donde aparece el famoso escorbuto, ¿ya? También hay un soporte vascular insuficiente con tendencia a sangrado. Acá visualizamos, ¿no? El famoso. Acá te lo había puesto el nombre, ¿ya? Para no confundirnos. ¿Dónde está? La gingivitis hemorrágica. La piel también vemos como que hay pequeñas manchas, ¿no? Y periósteo y articulaciones también se ven afectados. ¿Todo claro hasta acá, chicas? Con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿o tienen alguna duda? Perfecto. Algunos elementos importantes que también lo vamos a ver. Y nuevamente, acá también lo que me importa no es tanto la función, sino los nutrientes y sus síndromes deficitarios. Por ejemplo, en el hierro te puede generar una anemia microcítica hipocrómica. El zinc, una acrodermatitis enteropática y retraso en el crecimiento e infertilidad. Yodo, bocio e hipotiroidismo. Selenio, miopatía. También te puede generar una miocardiopatía que se conoce como la enfermedad de Keshan, ¿ya? El cobre, debilidad muscular, defectos neurológicos, hipopigmentación, entrecruzamiento y anómalo, no, entrecruzamiento anómalo de colágeno. Manganeso, no hay síndromes hasta el momento. Y el flúor, pregunta de examen, ¿con qué se asocia? Con las caries dentales. A ver, estas preguntas para poder comprenderlo mejor. Mira, niño de 6 años, reciente un campamento de refugiados con dietas crónicamente deficientes de grasas y verduras, estrella de la clínica. La madre reporta que el niño no ve bien por las noches y que a menudo tiene los ojos secos y desarrolla infecciones respiratorias. En el examen físico, el pediatra nota la presencia de manchas espumosas y triangulares en la conjuntiva de ambos ojos, ¿no? ¿Con qué se asociaría? ¿Qué creerían ustedes que es, no? O sea, ¿qué vitamina
¿Y qué es lo que puede visualizar acá el oftalmólogo, ¿no? ¿Por cuál sería? ¿Será ácido retinoico, vitamina K, ácido ascórbico, vitamina E, folato? María Alejandra, Lucía, ¿por cuál se va? Correcto, correcto, María Alejandra. Es el déficit de ácido retinoico, ¿no? Dije, este es de paciente robot. Muy posiblemente así te lleguen a preguntar, en caso, bueno, te hagan esa pregunta, ¿no? Es el déficit de vitamina A. Y ahí está la famosa mancha, ¿no? Las manchas de Bitoto. Otra. Una mujer de 75 años que vive en un hogar con ancianos con escasa exposición solar es diagnosticada con dolor óseo difuso y debilidad muscular progresiva. A pesar de recibir calcio en su dieta, los estudios de imagen confirman una desmineralización ósea. ¿Por cuál se irían acá? María Alejandra, Lucía. Déficit de vitamina E, vitamina B1, niacina, vitamina D. Pero ¿cuál sería entre vitamina D en caso lo fuera? ¿Por cuál se van? Correcto. Porque el raquitismo es en niños, ¿ya? La pelagra tiene las 3D, ¿no? La demencia, la dermatitis, y qué más te había dicho, la diarrea, ¿no? El beriberi puede ser húmedo y seco, ¿ya? Pero no encaja con ese cuadro, ¿no? Posiblemente a ti te llegasen a preguntar sobre el beriberi pediátrico. El déficit de vitamina D, en este caso sí es la osteomalacia, ¿no? Que te dije que se da en adultos. Bueno, ya para arriba, ¿no? También puede afectar a adultos mayores. Correcto. Un paciente indigente de 40 años es ingresado al hospital tras ser encontrado vagando, desorientado, con notable deterioro cognitivo. El historial, ¿qué cosa te indica? Que su dieta es exclusivamente pan blanco y alcohol durante meses. El examen físico revela una dermatitis en las manos y el cuello, donde la piel es gruesa, áspera y de un color marrón. Adicionalmente, el paciente tiene diarrea persistente. ¿A qué te recuerda esto? ¿Cuál será? Tiamina, riboflavina, B1, niacina, vitamina A. Acá están las 3D, ¿no? Ahí te lo pongo. ¿Por qué se van? Correcto. Pasamos a sobrepeso y ya estamos muy cerca al final, la verdad. Nos falta muy poco. Ese es el sobrepeso, como les mencionaba, basándonos en el IMC, es cuando es mayor a 24,9, o sea, a partir de 25 y hasta 29,9. Luego de 30 o 30 o más ya se considera obesidad, ¿ya? Y acá te menciona que es un desequilibrio energético entre consumir lo gastado, ya está de más volver a repetirlo, es decir, cuando consumimos más calorías de las que podemos quemar en un día, ya nuestro peso va a ir incrementando poco a poco, ¿no? Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria y muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y una creciente urbanización, ¿no? Estos son los tipos de obesidad según el hombre y según la mujer. Y te voy mencionando desde ya que la obesidad sí puede ser, o sea, sí lo pueden heredar, ¿sí? Sí, heredar. En el caso de quienes, por ejemplo, los que son eh, un padre obeso, sea padre o madre, ¿ya? Te da un 40% de predisposición a que seas obeso también. Pero si los dos son obesos, o sea, papá y mamá, ahí está un 80% de probabilidades de que lo tengas. ¿Ya? La herencia genética no es un factor decisivo. O sea, de igual forma, ¿no? Si tengas esa predisposición, tú lo puedes modificar. ¿Cómo? Con una dieta saludable, con el ejercicio, ¿no? Dieta. Y si te das cuenta de algo, mira, acá tenemos un hombre y una mujer. Estoy seguro que habrás visto estos casos ejemplificados, creo que son muy comunes, la verdad, ¿no? La obesidad en los hombres se conoce como una obesidad androide o abdomino visceral. Vemos que donde más afecta es a nivel de la barriga, ¿no? Más barrigoncito, lo vemos. En cambio, en las mujeres es una obesidad ginoide. Por eso también se dice que cuando el hombre engorda, tiene una obesidad en forma de manzana y la mujer en forma de pera. Estoy segurísimo que ustedes habrán visto algún caso similar, ¿ya? Entonces, acuérdense, obesidad androide para hombres y ginoide para mujeres, ¿no? Y en los hombres, donde predomina, nuevamente te digo, el tejido adiposo, en la mitad superior del cuerpo, cuello, hombros, sectores superiores del abdomen, sobre todo el abdomen, ¿ya?
y se puede asociar a múltiples enfermedades, diabetes mellitus, aterosclerosis, hiperuricemia, hiperlipidemia, etc. En cambio, las mujeres es a nivel femoroglúteo o ginoide, ¿ya? Ahí es donde predomina. Los adipocitos van a estar en los glúteos, caderas, muslo y mitad inferior del cuerpo. Y los estrógenos son responsables de esta disposición de grasa corporal. ¿Está claro hasta acá? ¿O tienen alguna duda? María Alejandra, Lucía. Perfecto. Este es el circuito regulador del balance energético. Esto también es súper tranquilo de comprender. Acá vamos a tener tres vías. Vamos a tener un sistema aferente, un procesamiento central y un sistema eferente, ¿ya? El sistema, para empezar, donde van a llegar todas las señales y donde van a partir para saber si tenemos hambre o si estamos ya saciados, es en, bueno, como tal, en el hipotálamo, ¿no? A nivel del núcleo arcuato, ¿ya? Y esas señales van a provenir, o sea, lo que lo va a estimular, van a provenir del sistema aferente. Que este sistema aferente va a estar mediado por hormonas, que van a estar en diversos lugares. Pregunta su pasito también, ¿ya? Como cuáles. La grelina es la única hormona que va a estar encargada de que incrementar el apetito, ¿ya? Acuérdate. ¿Y dónde se encuentran? Las células parietales del estómago, ¿ya? Por otra parte, perdón, la hormona PYY y glucagon-like peptide tipo 1, que están en las células L del intestino, junto a la insulina y la insulina en las células beta pancreáticas y la leptina en los adipocitos, van a inhibir la ingesta de alimentos. O sea, van a estar inhibiendo a la neurona de primer orden que tenemos, a la neurona PY y a la proteína relacionada con el agutí, ¿ya? Entonces, si a ti te hacen a preguntar cuál es la única hormona asociada con el incremento del apetito o incremento con la ingesta del alimento y disminución del gasto energético, bueno, ya sabes cuál es, la grelina, ¿ya? En cambio, la neurona de primer orden asociada a la vía catabólica o inhibición de la ingesta de alimentos es la vía POMC y CART, ¿ya? ¿Hasta acá todo claro, María Alejandra? ¿Lucía? ¿O tienen alguna duda? Perfecto. Esto es muy importante, el doctor no les va a explicar para nada, ¿ya? Este es el libro. La vía anabólica, ya yendo paso por paso, la vía anabólica, vemos que una vez es estimulado, por ejemplo, por la grelina, va a liberar un neuropéptido, en este caso es el neuropéptido Y, que va a estar depositándose en los receptores Y1 e Y5, que están en la segunda neurona, ¿no? En la neurona de segundo orden, mediante la cual se va a liberar una vía conductual y de allí se va a estimular la ingesta de alimentos y la disminución del gasto energético, ¿no? Y allí va a llegar ya el sistema diferente que te va a dar la orden, no come, empiezas a comer, ¿no? Más tu pollo de brasa, tu galleta, tu manzana, tu piña, etcétera, ¿no? En cambio, la vía catabólica, como te mencionaba, es la inhibición. ¿Qué va a liberarte? También te libera tu neuropéptido, en este caso es el alfa-MSH, que va a estar actuando sobre el receptor MC3/4, que mediante una vía endocrina y autónoma inhibe, ¿no?, la ingesta de alimentos y disminuye, perdón, y aumenta el gasto energético, ¿ya? ¿Todo claro hasta acá? María Alejandra Lucía, ¿tiene alguna duda respecto a esta imagen? Perfecto. Esto es más de lo mismo, lo que ya hemos comentado. El equilibrio energético del cuerpo se regula a través del sistema aferente, procesamiento central y sistema aferente, ¿no? Este circuito permite mantener un balance entre la ingesta de alimentos y el gasto de energía. Este sistema detecta el estado energético y nutricional del cuerpo y genera señales, ¿no?, principalmente hormonas: insulina, leptina, grelina, péptido y glucagon-like, ¿no?, que será enviado posteriormente al hipotálamo, ya te dije, al núcleo arcuato, ¿ya? Cuando las reservas de grasa son bajas, hay menos leptina, lo que puede activar circuitos anabólicos para aumentar la ingesta de alimentos, ¿no? El procesamiento central, es decir, en el hipotálamo, acá están las neuronas de primer orden que te mencioné, las neuronas POMP, C y CART, y también las neuronas NPY y la proteína relacionada a la GUTI, ¿no? Que esas eran para la vía anabólica y esta para la vía catabólica. Y las neuronas de segundo orden, que son las que van a estar estimuladas por los neuropéptidos que se han liberado por las neuronas de primer orden, ¿no? Ya lo hemos hablado. El sistema eferente es donde el hipotálamo da la señal de que va a pasar, ¿no? Es la anabólica, ya te mencioné. ¿Qué te generaba? En pocas palabras, come, ¿no? Y la catabólica deja de comer, ¿no? Resumen funcional: la vía anabólica, perdón, claro, la vía anabólica hay mayor ingesta y disminución del gasto, y resultado, hay almacenamiento de energía. La vía catabólica hay disminución de la ingesta y aumento del gasto energético, ¿no?
y como resultado se consume la energía. Las hormonas, hay señales hormonales aferentes que como resultado te van a modular el apetito y el metabolismo. Y el sistema aferente que se ajusta al comportamiento y busca mantener un equilibrio energético, ¿no? ¿Ha quedado claro este circuito regulador del balance energético? Porque ahí también les he puesto una pregunta acerca de esto. ¿Está todo claro? Ya, perfecto. Pero un momento de tomar mi agüita. Y de igual forma, chicas, ya no se preocupen porque de acá ya no falta casi nada. Esta, por así llamarlo, es la última diapositiva porque la más es bien tranquila de entender, ¿no? Dentro de algunas hormonas tenemos la leptina, ¿ya? Ya te hablé, la leptina es la que te va a decir, una de las que te dice, deja de comer. ¿Y dónde las encontramos? Ya habíamos visto, en los adipocitos, ¿ya? Cuyas concentraciones van a ser reguladas por múltiples mecanismos. Ya hemos visto esta vía. Lo único quizás que te puedo mencionar es que la vía POMC y CART tiene una vía anorexigénica. En cambio, el NPY y la proteína relacionada a la GUTI es oxigénica. ¿Ya? Es decir, una está asociada al incremento de la ingesta de comida y otro a la inhibición de esta misma, ¿no? En algunas personas, perdón, en individuos con peso estable, las actividades de dicha hormona estarán apropiadamente estimuladas, pero al existir depósitos inadecuados de la grasa corporal, la secreción de leptina disminuirá y en consecuencia aumentará la ingesta alimentaria, ¿no? Por eso es que vemos que las personas con obesidad, ellos comen más y más y más y más y más. Muchas veces no se dan cuenta, ¿no? Eso es algo que me explicaron también en la facultad, que las personas con obesidad, que son muy gorditas, ellas, uno se preguntaría, ¿no? Diría, oye, pero si él ya tiene bastante leptina, ¿no? Porque está en los adipocitos, pero no. En esta persona sus niveles de leptina están tan aumentados junto a los de grelina que los de leptina dejan de funcionar en un punto, ¿no? Y eso los conlleva a comer cada vez más, 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 ¿no? Por eso es bien complicado el tema de la obesidad, ¿no? La leptina aumenta el gasto energético al estimular la actividad física, el propio gasto energético el propio gasto energético y la termogénesis, ¿no? La leptina actúa como una molécula proinflamatoria y participa en la regulación de la hematopoiesis y linfopoiesis. Si los depósitos adiposos son bajos, la secreción de leptina disminuye y los movimientos aumentan, ¿no? Tanto en roedores como en seres humanos, las mutaciones con pérdida de función que afectan a los componentes de la vía de leptina, ¿cuál es su vía? La POMC y la CART, ¿no? Si afectan a esos, van a conllevar a una obesidad de por medio, ¿no? Una obesidad masiva. La adiponectina es la única hormona que quemadora de grasa. Entonces, ¿cuál era la respuesta en tu pasito? Adiponectina, ¿no? Era esto. De esa te estaba conversando. Bueno, te había puesto en tu pregunta. Es una, bueno, ya vimos, es una hormona quemadora de grasa, una molécula quemadora de grasa. Sin embargo, en pacientes obesos la encontraremos disminuida. De igual forma, no es curioso cómo en los pacientes obesos todo esto cambia. Su función es dirigir a los ácidos grasos hacia el músculo esquelético para su metabolismo oxidativo, disminuyendo así el flujo de ácidos grasos. Además de sus efectos metabólicos, la hiponectina posee efectos antiinflamatorios, antiteratogénicos, cuando está presente, ¿no? Por ejemplo, en personas con un peso normal. También reduce la producción de glucosa en el hígado, es decir, tiene una gluconeogénesis y aumenta la sensibilidad a la insulina, protegiendo el síndrome metabólico. Su concentración es menor en personas obesas, por lo que te puede conllevar a qué? Obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso no alcohólico y desarrollo de algunos tipos de cáncer. Algunas hormonas intestinales, como las que habíamos visto acá, como las células, perdón, como la hormona PYY, el gluconeogénese tipo 1, la grelina también, pero ese es más que todo a nivel estomacal, y la mielina, ya hemos visto su función también, la grelina, qué es lo que hace, ¿no? Dónde actúa también, es la única que te aumenta el hambre, el apetito. Y los niveles de esta hormona se suelen incrementar ante los alimentos y caen 1 o 2 horas después de comer. Sin embargo, en los pacientes obesos, la supresión postprandial de la grelina se ve atenuada y aumenta si se reduce la obesidad, ¿no? La hormona PGA, Lake Peptide tipo 1, se producen por las células endocrinas del ilion y colon y sus concentraciones plasmáticas son bajas durante el ayuno y durante las comidas. Se actúan inhibiendo neuronas orexigénicas, el NPY y la proteína relacionada a la GUTI. La mielina es secretada por la insulina, pero con la insulina por las células beta pancreáticas que reducen la ingesta alimentaria y ganan tiempos, ¿no? Eso sería todo conforme a las hormonas. No sé si tienen alguna duda, María Alejandra, Lucía, o está todo claro. Perfecto, gracias, María Alejandra. Ah, ya, y algo que les debería mencionar, que lo van a ver más su fármaco, el glucagon-peptide tipo 1 está, o sea, es la primera hormona, acá te lo pongo ya, para que te veas foto. Mira, el glucagon-peptide tipo 1 actualmente se emplea ¿para qué? Para los pacientes con obesidad, o sea, hay un tratamiento, ¿no?
para los pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Además de reducir la ingesta de alimentos, la señalización de gluconeogénuro tipo 1 potencia la secreción de insulina dependiente de glucosa, ¿ya? Los depósitos viscerales, bueno, ya está de más decirlo, son todos los que recurren las vísceras, eh, ¿cómo decirlo? Almacenan gran cantidad de energía, ¿no? Y lípidos almacenados son metabolizados y liberados como ácidos grasos o usados para termogénesis. La secreción de adipocinas, tejido adiposo además de leptina y adiponectina, posee citocinas proinflamatorias, como el TNF, interleuquina 6, 1, 18, y como resultado final se tendrá un estado proinflamatorio que incluirá altas concentraciones de proteínas C reactivas circulantes, ¿ya? El riesgo de obesidad, acá tenemos algo, qué es lo que te puede generar, ¿no? Hay muchas causas realmente. Ya hemos dedicado también un momento para poder hablar de la obesidad, de todo lo que conlleva, ¿no? Las enfermedades multifactoriales. La obesidad predispone al aumento de varias enfermedades como el síndrome metabólico, como los pacientes diabéticos. Nuevamente, los diabéticos tipo 2 ya no se ven solo en adultos, se está viendo también en niños. Así que mucho cuidado. Estetosis hepática no alcohólica, colelitiasis, síndrome de hipoventilación. ¿Por qué? Porque tanta grasa está comprimiendo el diafragma, entonces no lo deja funcionar de forma adecuada, ¿no? Desórdenes degenerativos, afectación de las rodillas como la artrosis, demencia y también cáncer, ¿ya? Está claro, esto creo que está fácil, ¿no? ¿Todo claro, María Alejandra Lucía? ¿O tiene alguna duda acá? La artrosis como tal se da, ¿por qué? Porque las rodillas como tal no pueden soportar tanto peso, pues, o sea, a mayor peso hay mayor desgaste de estas mismas, ¿sí? No sé si habrán visto también muchas veces en países muy desarrollados como lo es Estados Unidos, si es cierto, se dice, ¿no? Que es el país de las esperanzas, ¿no? Soy americano, pero también allí prospera la obesidad. Yo recuerdo que un amigo, no les miento, basado en la experiencia de él, él se fue pesando aproximadamente 75 kilos, ¿ya? Y medía cuánto, un metro 70 a lo máximo. Volvió, se fue por un mes, creo, a Estados Unidos, un mes, 2 meses, él volvió aproximadamente con 100 kilos de peso, por no, ¿cómo decirlo? Por no controlarse, ¿no? O sea, por haber disminuido el hecho de hacer ejercicio, haber aumentado también esta ingesta, ¿no? De kilocalorías. Ahí la comida grasa es muy barata realmente. Una pizza te puede costar hasta $3, ¿no? Y al cambio de moneda que hay allá, es como si acá nos costara 3 soles, en pocas palabras, ¿no? Obesidad y cáncer, bueno, como les mencionaba, la obesidad es un estado proinflamatorio, entonces esto puede estar asociado ¿qué? Al cáncer. Entre 4 y 7% de cánceres se asocian a la obesidad. ¿Y qué vemos acá? Principales causas de cáncer: tabaco, alcohol, sobrepeso, inactividad física, la dieta, ¿no? Entonces, mucho ojo con ello. Y también el mayor riesgo se asocia a la resistencia periférica y a la insulina. Bueno, perdón, se atribuye a la resistencia periférica a la insulina y a la hiperinsulinemia asociada, ¿no? Es una hiperinsulinemia asociada al síndrome paraneoplásico. Las concentraciones altas de insulina activan diversas sinases que influyen en la proliferación celular. El estado proinflamatorio asociado a la obesidad influye en la formación de hormonas esteroideas que regulan el crecimiento y diferenciación de tejidos como la mama, el útero y otros tejidos. Las mujeres están en mayor riesgo de desarrollar cáncer por obesidad. Ya hemos visto cuáles son los principales tipos de cáncer, ¿no? Entonces, mucho ojo con ello. La mayor adiposidad aumenta por la síntesis, perdón, aumenta la síntesis suprarrenal y ovárica de andrógenos, que se convierten en estrógenos en el tejido adiposo, que se conoce como un proceso de aromatización periférica. Pregunta de examen pasado, ¿ya? Dietas y aterosclerosis. Bueno, ya está haciendo la última diapositiva. Los complementos a largo plazo, algo muy recomendado, que es más que todo para ¿cómo decirlo, no? Para la viabilidad cardiovascular son los ácidos grasos omega 3, ¿no? ¿Que dónde los encontramos? En los pescados de carnes oscuras, como en quienes, como en el bonito. Ahora es el doctor Guija, no sé si seguirá dictando bioquímica, o sea, papá Guija, ¿no? Con mucho cariño, muy, muy buen doctor. Él siempre decía, ¿no? Que a él lo fastidiaban porque decía al mercado y solo compraba bonito, ¿no? Y muchas veces es el pescado más barato, pero es el que más nutre, ¿ya? Estos ácidos grasos, omega 3, son beneficiosos para reducir la arteriopatía coronaria, protegen contra la arteriosclerosis. También se asocia con ¿qué? Con la hipertensión se reduce, con la restricción de sodio, ¿no? La restricción de sodio por día máximo, si no me falla la memoria, es de 25 gramos, ¿ya? Entonces traten de sacar ahí su cálculo, ¿ya? ¿Cuánto consumen ustedes por día? Y la fibra dietética tiene un efecto preventivo a la diverticulosis de colon. ¿Por qué? Porque eh, el hecho de que ustedes
tengan más materia fecal a nivel intestinal, obviamente, ¿cómo decirlo, no? Las células del intestino van a estar en contacto de forma prolongada con estos tóxicos. Entonces, conforme pasa el tiempo, conforme esto se vuelve crónico, te puede conllevar algún tipo de cáncer, ¿no? Porque a la larga son tóxicos, bueno, son tóxicos que estamos expulsando de nuestro organismo. Y por ello es importante, muy importante la fibra dietética, ¿no? Para poder impulsar o aumentar esta motilidad intestinal. La restricción calórica prolonga la vida, no se conoce el mecanismo exacto, pero se asocia con qué, con la autofagia, ¿no? También hemos hablado de ello. En Japón se asocia a quienes, a las personas que sobreviven, bueno, no que sobreviven, ¿no? Que tienen mayor años, ¿no? De vida. ¿En dónde? Exactamente, en Okinawa, ¿no? Debido a la restricción calórica. Algunas dietas presentan contenido alto de carcinógenos exógenos, pero eso suele estar ¿en qué cosa? En frutos secos en mal estado. ¿Y quién se encuentra allí? La aflatoxina, ¿no? Búsquenlo en internet, ¿no? El año pasado salió un reporte sobre ello, acerca de un mercado en el Rimo que contenía ajíes con presencia de aflatoxina, ¿no? Pero ahí no especificaron que eran aquellos ajíes que estaban en mal estado. Y también hay síntesis endógena de carcinógenos a partir de componentes dietéticos, ¿no? Las carnes rojas a la parrilla pueden generar nitrosaminas, que son cancerígenos gástricos. Es por ello que puede explicar por qué se dice, ¿no? Que las carnes rojas en exceso son cancerígenas. Y la falta de factores protectores, como bajo consumo de fibra, verduras, vegetales y elevada grasa animal, se ha asociado con el cáncer de colon. Las vitaminas con efectos anticarcinógenos debido a sus propiedades antioxidantes, esto te lo menciona el Robbins, ¿cuáles son? La C, E y beta-caroteno, ¿ya? Y eso ha sido todo, chicas. No sé si tienen alguna duda sobre esta clase. María Alejandra, Lucía. Perfecto. Entonces pasamos a la resolución de preguntas. Acá solo con las palabras clave quiero que ustedes me digan, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, algo que acá no les mencioné. Bueno, ya a ver, con esto, ¿no? Acá vamos a leerlo por completo, ¿ya? Un lactante masculino de 10 meses es llevado a consulta por presentar pérdida de peso marcada y debilidad progresiva, ¿no? ¿Cómo ha sido su dieta? Por falta de leche materna y recursos económicos, es alimentado únicamente con infusiones de hierbas y agua de cereales muy diluidas. Al examen físico, presenta un peso inferior al 60%, ¿no? Para su edad. Se observa qué cosa también, pérdida generalizada de masa muscular y grasa subcutánea, ¿no? Que le confiere una apariencia de viejo. La piel se encuentra seca y plegadiza y se nota una irritabilidad. Sin embargo, no se evidencia edema. Entonces, ¿qué pensarían ustedes que es? ¿Por cuál sería? María Alejandra, Lucía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Marasmo, correcto. Algo que olvidé mencionarles es que los marasmáticos se conocen por cara de viejo, ¿ya? A ver, acá sí solo con las palabras clave, ¿no? Lactante de 3 meses de edad, irritabilidad extrema seguido de letargo. No, este es bonito, ¿ya? Un lactante de 3 meses de edad estreñido por presentar un cuadro súbito de irritabilidad extrema seguido de letargo, dificultad respiratoria evidente y cianosis. A ver, vamos a ir resaltando, ¿ya? Cianosis peribucal. Durante la anamnesis, la madre refiere que alimenta al niño exclusivamente con lactancia materna, miren, lactancia materna, y que ella mantenía una dieta basada casi estrictamente en arroz pulido y carente de proteínas animales durante el último año por motivos económicos. Al examen físico presenta taquicardia, pulso filiforme, hepatomegalia, anasarca, ¿no? Mira, y estertores húmedos. No se observan lesiones cutáneas, sagrados gingivales ni manchas oculares. ¿Por cuál sería? Mire, si acá te mencionan desde un inicio que no hay manchas oculares, no sería vitamina A, ¿no? ¿No? Si no hay lesiones cutáneas, correcto. Tiamina o vitamina B1, ¿no? La niacina es N3, ¿no? Perdón, la B3, ¿no? El ácido ascórbico y fólico no tiene nada que ver. Ya bien, correcto. Acá, ¿qué sería? Acá lo sacaron. 40 kilogramos sobre metro cuadrado. 72 sobre 1,60 al cuadrado. ¿Por cuál sería? ¿Será estado nutricional normal? Correcto, sobrepeso, ¿no? Acá, ¿cuánto te sale, María Alejandra? ¿Cuál es el IMC? A mí me salió 28,125, ¿no? Que se comprende. Está dentro del rango.
En base al circuito regulador, indica las hormonas que estimulan la ingesta de alimentos y origen. Eso está muy fácil, creo yo, ¿no? Yo te mencioné que solo hay una. ¿Cuál sería? ¿Por cuál se va? María Alejandra, Lucía. ¿Cuál creen que es? Correcto, Carolina, la única. Y ya, esta solo con la palabra clave que les he puesto. ¿Por qué yo les resalto las palabras nuevamente? Porque a mí me interesa que ustedes llegando al examen tampoco se pierdan acá, ¿no? Traten de resaltar, o sea, traten de asociar qué palabras van con cada tema, ¿no? De esa forma resolver el examen mucho más rápido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la hormona asociada a la quema de grasa? Es la única molécula quemadora de grasa. Me hablé de esta. ¿Cuál sería? ¿Será glucagón peptídeo tipo 1, adiponectina, grelina, amilina o leptina? ¿Por cuál se van? Y acá no hay problema. Correcto, correcto, Alejandro. Adiponectina. Y listo, chicas. Esto ha sido todo. No sé si tienen alguna duda. Bueno, chicas, esta clase realmente no es tan larga. Es muy tranquila. A mí me interesa mucho que ustedes aprendan bien este tema porque son preguntas fijas, ¿no? Del examen, ¿ya? Son preguntas muy importantes que les van a venir. Entonces, sobre todo el IMC es casi una pregunta fija. ¿Tienen alguna duda hasta acá o está todo claro, chicas? Para ir pasándoles el pretest. Perfecto. Ahorita les comparto. Listo. Allí acabo de compartir el post-test, María Alejandra, Lucía, para que puedan resolverse. Ahí está. Listo, chicas. Esperamos unos 2 minutos y ya cortó la grabación, ¿sí? Ya nos falta cada vez menos. Ya vamos coordinando la siguiente clase. Ya nos falta menos para poder llegar bueno, los capítulos finales, ¿no? Ya nos falta uno más que también es de enfermedades ambientales. Vamos a ver toxicología acerca de algunos gases, ¿no? La siguiente clase también es bien chévere. Me gusta bastante la siguiente clase. Y la de enfermedades infecciosas tipo 1, perdón, tipo 1, no, 1, también es bien tranquila. Yes. Listo, chicas. Perfecto. Espera un momentito. Listo. Listo, chicas. Eso sería todo entonces. Entonces no tengan alguna duda, ya nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Sí? Perfecto. Gracias, María Alejandra, por tu asistencia. Gracias, Lucía. Hasta luego.